¿Qué tal, amigos? Encantado de saludarles. Sean todos bienvenidos a esta primera entrega de Por dónde van los tiros, que lo hemos venido promocionando a través de nuestras plataformas digitales. Primero que nada quiero decirles que yo hace mucho rato, como algunas de las personas que me siguen saben, tengo pues este canal YouTube. Canal YouTube que no había aprovechado más que para algunas transmisiones en vivo de eventos que me ha tocado cubrir, o para colocar el programa Gente de Bien, que me pareció pertinente tenerlo y que está aquí disponible en este canal. Por cierto, que aprovecho para invitarte, como todos, a que te suscribas, a que actives las notificaciones, a que me des me gusta, porque eso va a hacer que podamos crecer desde el punto de vista de los suscriptores y, por supuesto, esto le dará mucho más alcance a los contenidos que acá hagamos. No vamos a hacer nada distinto ni nada diferente a lo que ya hemos hecho en materia de televisión. Me refiero a nuestros análisis, nuestras piezas editoriales y todo lo que ya ustedes saben. Si quito la mirada un poco, porque es que yo mismo pues manejo mis equipos y de pronto quito la mirada para ver qué estamos colocando al aire. Decía que no vamos a hacer nada distinto a lo que hacemos en televisión, que de alguna manera algunas informaciones que uno maneja y algunas reflexiones que hacemos con relación a los eventos. Primera entrega quisiera un poco que hagamos un resumen de lo que está ocurriendo en el país como consecuencia de la implementación del llamado mecanismo de transición, que es una mesa integrada por dirigentes de Voluntad Popular y dirigentes de Primero Justicia, que formaban parte de la llamada Comisión Delegada de la Asamblea 2015, cuya excusa para que estén ahí es que es la única o el único organismo que reconoce a Estados Unidos como organismo legítimo y como organismo electo por la gente, porque después de ahí no hubo ninguna elección que Estados Unidos reconociera. Y bueno, partiendo de eso, sí, están haciendo el trabajo. Yo he tomado algunas notas aquí. Ya sabemos cómo está integrada esta comisión, esta mesa de trabajo, esta mesa de negociación que Estados Unidos ha puesto a funcionar. Lo primero es que cuando la gente se ha quejado o cuando algunos dirigentes políticos les guste a uno o no les gusten estos dirigentes políticos con relación a la conformación de la mesa, lo primero que te dicen, bueno, pero a ellos lo puso Estados Unidos, y es verdad. Y eso no necesariamente significa que nos tienen que gustar porque lo puso Estados Unidos. Lo que nos tiene que gustar es lo que hagan y tienen que hacer caso a lo que Estados Unidos diga, que es el que está tutelando este proceso de transición. Y este proceso de transición tiene un trasfondo. El secretario Marco Rubio había hablado de 3 fases, igual que el presidente Trump: estabilización, recuperación económica y transición. ¿Estabilización de qué? El país no estaba desestabilizado. La dictadura tenía un férreo control sobre lo que ocurría en el país, al punto que se robaron las elecciones. Y lo que más o menos para ellos era desestabilización, que era las protestas que se habían generado con relación al tema de los resultados electorales del 28 de julio, que no fueron respetados, ellos lo pusieron rápidamente en cintura cuando agarraron y metieron un gentío preso. Gentío que han venido de alguna manera excarcelando a algunos y liberando a otros desde el pasado 8 de enero. Entonces vuelvo al plan de las 3 fases. Estamos hablando de estabilización primero, recuperación económica después. No ha habido recuperación económica. Lo que ha habido es que ahora, bueno, se le abrieron las puertas para que algunos inversionistas, sobre todo en materia petrolera, entren, y sí han aumentado la producción petrolera, que estaba en 700 y pico mil de barriles diarios, para convertirse ahora en 1.120.000, etcétera, etcétera. Y eso es lo que realmente ha precipitado la fase de recuperación económica. ¿Qué pasó? Inmediatamente hablaron de transición, hablaron de elecciones. El propio secretario Marco Rubio dijo, para que puedan regresar los inversionistas y Venezuela pueda tener un país próspero donde la gente vaya a invertir, tiene que haber reglas claras. Y para que haya reglas claras, pues obviamente tiene que haber un nuevo ordenamiento jurídico que solamente lo puede producir una Asamblea Nacional decente, no esta banda de delincuentes con sus cómplices que tienen una asamblea que preside Jorge Rodríguez. Es por eso que se implementa el mecanismo de la mesa de transición. ¿Para qué sirve la mesa? Eso es parte de lo que estamos tratando en esta primera entrega de Por dónde van los tiros. Bueno, la mesa se supone que sirve para desmontar el entramado chavista y darle institucionalización al país. ¿Por qué la conforman estos dirigentes de Julio Borges y de Leopoldo López? Una razón muy sencilla. Número 1, bueno, ellos forman parte de la llamada Comisión Delegada. Por cierto que los de Leopoldo López no aparecen, que son Vergara y Quiñones, eran los atachés de Juan Guaidó, y obviamente todavía hay cosas que ellos tienen que explicarle al país. Yo no los estoy acusando de nada, por si acaso.
Yo lo que estoy diciendo es que tienen cosas que explicarle al país. Y como no quieren dar la cara, están dejando que Millán, que le encanta un micrófono y una cámara, Ramón Pérez y la propia Dinora Jacilda sean los que declaren. ¿Cómo se escogieron a esta gente? Bueno, basados en la comisión delegada. Pero hay algunas voces que dicen que cuando el tutelaje de Estados Unidos para Venezuela lo encabezaba el ex asesor de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone, pues la cercanía de Mauricio Claver Carone con gente de Leopoldo López, como es el caso de su cercanía con Carlos Vecchio, o con el propio Julio Borges, que fue canciller del gobierno interino, pues entonces de alguna manera Claver Carone se habría dejado influenciar. De hecho, Claver Carone ya no está, hay quienes los acusan de haber tomado ventaja de su posición de tutor de esta transición. Yo no tengo ningún elemento que me permita acusarlo, pero yo creo que hay que meterle la lupa al nombramiento de esta gente. Esta gente tenía que haber arrancado el 1 de agosto, no arrancaron el 1 de agosto, sino con una llamada telefónica, es decir, un fraude. El tutelaje de Estados Unidos está atrás, pero eso no significa que Estados Unidos mide cada paso de lo que ellos hacen. Hay muy poco espacio para el dibujo libre y ellos lo están sabiendo aprovechar. Dirán ustedes, ¿es que tú estás en contra de la mesa? No, yo no estoy en contra de la mesa per se, pero soy de los que piensan, y ustedes han visto mis publicaciones a través del programa que hacemos en Por la Mañana, que creo que hay que presionar a la mesa todos los días hasta que se consigan los objetivos que esa mesa tiene como tarea principal. Ellos no tienen ningún otro objetivo. El objetivo de ellos, y lo dijo la propia Dinora Jacilda cuando llegó a Venezuela, el objetivo de esa mesa de trabajo es, número uno, y así lo dijo ella, la escogencia de un Consejo Nacional Electoral. Esta fue su primera declaración en el aeropuerto y la pueden buscar ustedes aquí en cualquier canal YouTube o en cualquier noticiero o en cualquier post en Instagram. Luego se habló, obviamente, que para reinstitucionalizar el país también había que aplicar cambios en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, bueno, resulta que se nos atravesó el terremoto y atravesándonos el terremoto se retrasó la arrancada de la mesa y en vez de arrancar el 1 de agosto, arrancaron creo que una semana después, el 7, el 8 de agosto. Cuando arrancan nos entregan una agenda y esa agenda era agregar el terremoto. Cuando agregaron el terremoto, lo primero que yo dije, pero claro, si ese es el chantaje por parte de la dictadura. Metemos el terremoto y con la excusa del terremoto pedimos que nos descongelen los activos venezolanos que están congelados en el exterior porque si ellos los agarran se los roban. ¿Qué ocurrió? En efecto, eso fue lo que pasó. Metieron el terremoto y metiendo el terremoto lo que se les ocurrió es, bueno, que nos entreguen el oro que están en el Banco de Inglaterra. Bueno, ahí está como parte de la agenda que ellos mismos han colocado, el tema del oro en el Banco de Inglaterra. La reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia es un punto para la mesa y hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque Jorge Rodríguez tuvo que tragarse el sapo más grueso firmando que hay que montar todo el Tribunal Supremo de Justicia. Y no va a ser la Asamblea Nacional que él preside, ni lo va a escoger el comité de postulaciones que ellos conformaron para meter a sus jueces. Y una vez que el tribunal estuviera conformado, ahí llegábamos a la mitad del periodo del ilegítimo que está preso en Nueva York. Y al llegar a la mitad del periodo del ilegítimo que está preso en Nueva York, ¿qué iba a hacer Delcy? Iba a declarar la falta absoluta para quedarse hasta el 2030. No te vistas que no vas. Por eso fue un éxito el tema del Tribunal Supremo de Justicia. Pero decíamos, cuando se produjo la conformación de esta comisión, de esta mesa que más aplaudo, le mando a Dinora, que para que existiera en el país un clima de voluntad política, tenía que producirse la liberación de todos los presos políticos, que como les dije antes, desde el 8 de enero están anunciados que se iban a liberar. No solamente no se ha producido la liberación, sino que ha habido una suerte de excarcelaciones con régimen de presentación. El abogado Perkin Rocha, un abogado honorable, pero su gran pecado es pertenecer al equipo de María Corina Machado, pues tiene un grillete puesto y sigue preso en su casa, y así algunos otros venezolanos que tienen régimen de presentación y que no tienen libertad plena. Bueno, el tema de los presos políticos no solo no está incluido en la agenda, sino que si han liberado a alguien más o han excarcelado a alguien más, no es un logro de la mesa ni una gracia por parte de la dictadura. Tendrían que liberarlos a todos. Ahora voy a lo que voy. ¿De qué se está ocupando la mesa? La mesa habla de el terremoto, que hay que descongelarlo del oro de Inglaterra. Habla del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, ya se va a fijar un cronograma y entonces un comité de postulaciones donde juristas honorables, donde miembros de la sociedad civil
participen en la escogencia de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, y eso lo aplaudimos. Pero ¿por qué tiene que ser para noviembre el tribunal y para diciembre la escogencia de los miembros del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué otra cosa tiene que hacer los miembros de esta comisión? Yo no veo más nada. Bueno, Carlos, tú no eres político, tú no eres diputado, tú no sabes qué es lo que está pasando. Mire, señores, cuando hay voluntad política y hay ganas de hacer las cosas y no hay ninguna otra intención de fondo, las cosas se hacen. Contratar una empresa con los activos del país que se encargue de hacer la auditoría del registro electoral, para eso se necesita solamente voluntad política. Para dar un decreto, producir un decreto que libere a todos los presos políticos, solamente hace falta voluntad política. Y ni el régimen la tiene, ni la mesa lo presiona. ¿Qué está pasando? Yo estoy viendo algunas señas que llaman poderosamente la atención. He visto algunos dirigentes, sobre todo de Primero Justicia, más concretamente a Carlos Ocarí, que ahora está nuevamente en campaña en Petare. Hay algunos que andan en campaña en el resto de la ciudad, otros andan en campaña en sus estados, y a mí me da la impresión que están jugando a retrasar todo esto y a decir que sí, que viene una conformación del Consejo Nacional Electoral y que las elecciones que se van a celebrar, las primeras que se van a celebrar, pudieran ser las de alcaldes o gobernadores. Si eso es así, la mesa es un fraude y el régimen sigue haciendo lo que le da la gana. ¿Cuál es el miedo a que regrese María Corina Machado? ¿Por qué las primeras elecciones no son elecciones presidenciales? El país necesita un nuevo parlamento para legislar y una nueva presidenta para que ejecute esas leyes. Y eso es lo primero que tendría que hacer. ¿Quién está jugando a retrasar esto? Julio Borges, y le da instrucciones a Dinora Jacilda y a Millán y a Mateus y a Ramón Pérez, creo que se llama el otro señor. Leopoldo López, y entonces juega su... Mira, a Vergara y a Quiñones hay que tenerlos como cuando los muchachitos se portan mal, que uno dice, ¿dónde estarán metidos? ¿Qué estarán haciendo? Porque a diferencia de los 3 de Primero Justicia, estos 4 de Voluntad Popular no dan la cara, no aparecen en nada. Millán le encanta un micrófono. Millán viene de ser secretario juvenil de Acción Democrática, viene a ser dirigente de Un Nuevo Tiempo, candidato, creo que no sé si a gobernador o a parlamentario por el estado Vargas, y ahora es dirigente de Primero Justicia, diputado a la mesa que más aplauda, y le encanta declarar, le encanta un micrófono. Ese fue el que dijo, sí, los presos políticos van a salir cuando tengamos nuevo Tribunal Supremo de Justicia. O sea, ¿qué le decimos a las familias que están alrededor de los centros de reclusión, a las familias que están allí, tan presos como los que están presos? Le decimos que esperen hasta que ellos nombren en noviembre un Tribunal Supremo de Justicia, cuando desde enero les dijeron que iban a ser liberados sus familiares. Señores, no declaren tanto. A lo que vinimos. ¿A qué fueron ustedes a Venezuela? A trabajar, a montar esa mesa, a buscar los mecanismos para una nueva institucionalidad en el país. Entonces trabajen. Dejen de tanta declaradera y de tanta parecidera en los diferentes medios de comunicación. Nombren un vocero ajeno a ustedes y que simple y llanamente informe lo que está ocurriendo y dedíquense a trabajar. Y todos los días durante nuestro programa de televisión lo decimos y lo vamos a decir aquí también, aquí en Por Dónde Van los Tiros. Quiero recordarles que deben suscribirse, activar las notificaciones, pónganme la manito arriba para que este canal vaya creciendo. Estoy comenzando este primer programa haciendo un pequeño resumen y dándoles mi opinión acerca de lo que está ocurriendo, porque creo que es pertinente que de aquí en adelante vayamos actualizándonos acerca de las cosas que están ocurriendo en Venezuela. Entonces, la mesa, como les estaba diciendo, se ha dedicado básicamente a eso. Ahora están diciendo que para el 1 de septiembre, es decir, la semana que viene arriba, van a retomar y van a ir con el tema de las garantías políticas y los derechos civiles. Está muy bien, pero para eso, ¿qué se necesita? Simple y llanamente que el régimen levante las inhabilitaciones, porque las inhabilitaciones fueron absolutamente írritas. No las hizo el Tribunal Supremo de Justicia, las hizo Eduardo Hidrobo, el malandro que preside el Consejo Nacional Electoral cuando era contralor. De que levante las inhabilitaciones y que le den la orden, ya que han estado recibiendo órdenes, este Tribunal Supremo írrito que está allí, de que le devuelva a los partidos sus tarjetas y que permitan la inscripción del Partido 20 Venezuela como partido nacional. Y si no se lograse ahora, yo creo que entonces el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral nuevo y la elaboración que ya está hecho de un cronograma electoral le puede permitir entonces que ese Consejo Nacional Electoral acepte la inscripción de 20 Venezuela
y que por la ley de partidos políticos, de elecciones y participación y toda esa estupidez que se inventaron los chavistas en la Asamblea Nacional, se pueda entonces devolver los partidos a sus dirigentes naturales y no ese secuestro de partidos que Carislia y que toda la gente del Tribunal Supremo de Justicia firmaron. ¿Qué es lo que engloba todo esto? Y la flor que le faltaba al ramo es una encuesta de Datincorp que muchos de mis colegas y amigos míos muy respetables están citando. A esa encuesta de Datincorp yo la vería con lupa. ¿Y por qué la vería con lupa? Por una razón muy sencilla, mi querido amigo. Yo la vería con lupa porque esa encuesta de Datincorp, ese es el mismo Datincorp que decía que Maduro tenía el 57% de aprobación. Ese es el mismo Datincorp que le daba crédito a los chavistas. Habría que ver qué intención hay detrás de la encuesta, porque otra cosa que vamos a aclarar, sí, la encuesta le pega duro a Jorge Rodríguez y a Delcy Rodríguez, pero como aquí se hace política, como se hace política, probablemente Jorge le dio la orden a los ejecutivos de Datincorp, no importa, danos duro, pero dale más duro a María Corina Machado, porque esa encuesta refleja una muy baja aceptación comparada con Megaanálisis, comparada con Atlas Intel y con la propia Bloomberg, que colocan a María Corina Machado con puntaje por encima del 65% de aceptación y de preferencia, incluso de intención de voto en unas eventuales elecciones. Entonces yo no le daría mucho crédito a esta encuesta de Datincorp. Voy al tema de María Corina Machado. Hace pocas horas nos enteramos que el diputado Omar González, hombre cercano a María Corina Machado, un verdadero operador político y que trata de coordinar con algunos de los partidos de la plataforma unitaria, porque los partidos de la plataforma unitaria, más concretamente Leopoldo López y Julio Borges, le jugaron camunina a María Corina después del acuerdo de Panamá. Y vuelvo y repito, ay no, que eso fue Estados Unidos. ¿Quién ha dicho que Estados Unidos no se equivoca? ¿Quién ha dicho que Claver Carones probablemente no haya actuado de forma sesgada? No tenemos nada que lo demuestre, pero tampoco nada que pruebe lo contrario. Entonces, eso también hay que verlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que María Corina Machado va a regresar. El regreso de Omar González nos hace pensar que está preparando el terreno para un regreso de María Corina Machado. Y es ahí donde juega el secretario de Estado, Marco Rubio, porque si es verdad, creemos en la intención y en la planificación en 3 fases del gobierno de los Estados Unidos, en quienes no creemos, en quienes son los encargados de ejecutarlo, porque ese pequeño margen de dibujo libre que le han colocado no es para nada sencillo. Entonces, mis queridos amigos, en resumen, en la primera semana de septiembre se reúne nuevamente la mesa que encabeza Dinora Jacilda Figuera Tobar y su combo, con el combo de Leopoldo López que no da la cara. Dicen ellos que sus primeras acciones están asignadas al tema de los derechos políticos. Todos los venezolanos tenemos que hacer presión para que se produzca la escogencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la elaboración de un cronograma electoral para que los venezolanos le podamos poner fecha de vencimiento. Porque lo más reciente que ha ocurrido es que ahora Delcy Rodríguez, recientemente cuando se cumplieron los 60 días del doble terremoto que sufrió la zona central del país, más concretamente La Guaira y Caracas, entonces dio una locución de unos 15 minutos haciéndole pensar a Venezuela que se trata de una presidenta. Ella ni es presidenta porque nadie la eligió, no es legítima porque no tiene legitimidad de origen ni de desempeño. Y es una persona que todos sabemos que del 3 de enero para acá está mostrando la cara de ovejita cuando todos sabemos que es una hiena. El plan de la dictadura es patear esta lata para sobrevivir a Donald Trump, para ver si pueden patear esta lata a los 2 años. Es decir, 10 meses, nos dijo a nosotros Humberto Villalobos, quien es el director de Asuntos Electorales del Partido 20 de Venezuela, que podrían tomarse la elaboración de un cronograma electoral, desde el momento en que se elige el Consejo Nacional Electoral hasta el momento de las elecciones. Pero si empezamos ahorita, en septiembre, esos 10 meses serían a mitad del año que viene. Pero si empiezan en diciembre, esos 10 meses son en octubre, más un recurso por aquí, un retraso por allá, pasamos entonces al 2028. Los venezolanos aguantan hasta el 2028. Vamos a tener a Delcy Rodríguez sentada en la silla de Miraflores, a Diosdado Cabello cometiendo tropelías y a Jorge Rodríguez haciendo de las suyas hasta el 2028. Ya dejarlos hasta el 2017 es toda una temeridad. Entonces, aquí el temor está al regreso de María Corina. Que María Corina puede desestabilizar. ¿Qué es lo que puede desestabilizar? Decirle a los venezolanos que pidamos elecciones. ¿Cuándo María Corina ha producido protestas violentas o ha mandado a los venezolanos a dar la cara por ella
para que reciban bombas lacrimógenas, planazos o todo lo que usted se imagina que puede la gente de la dictadura poner en práctica. María Corina Machado siempre estuvo al frente de todo este tema. María Corina Machado siempre dijo que no iba a mandar a los venezolanos a nada que ella misma no pudiera hacer. Por eso es importante que se sepa que lo que está ocurriendo aquí no es otra cosa que un profundo temor a María Corina Machado. Vamos a recordar que con la llegada de Omar González, con el recorrido por el país de Henry Alviares y con las gestiones del secretario de Estado, pudiéramos estar en la víspera de la llegada de María Corina Machado a Venezuela. Y con esto voy a cerrar esta primera entrega. El señor, y lo del señor es un formalismo del lenguaje, Enrique Márquez, después de sus 15 minutos de fama en el discurso del Estado de la Unión, que no sabemos quién enchufó a Enrique Márquez con la Casa Blanca, pero hubo alguien que lo enchufó. El señor Enrique Márquez dijo que había que darle prioridad a las elecciones de consejos comunales, alcaldes, gobernadores y todo ese tipo de cargos menores. Yo no sé si es que él quiere ser presidente de un consejo comunal o si está tratando de sabotear el proceso de reinstitucionalización del país. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de cuáles son las primeras elecciones que se van a producir en Venezuela. Tienen que ser elecciones parlamentarias junto con la elección presidencial. Nada más revisen ustedes cuál es el deseo de los venezolanos en todos los estudios de opinión. Todos los estudios de opinión dicen que Venezuela quiere elecciones presidenciales. Elecciones presidenciales en las que María Corina Machado, hasta donde hemos visto, tiene un 70% de intención de voto manifiesto por los encuestados. Y ahora los últimos cartuchos. En nuestra próxima entrega vamos a hablar de un detalle que el secretario de Estado, Marco Rubio, antes del 3 de enero, ya había sentenciado desde la Secretaría de Estado. Y es que todo país que recibiera las misiones médicas cubanas tendría que pagarle directamente a los médicos y no a la dictadura de Miguel Díaz-Canel encabezada por los Castro. ¿Qué pasa? Que aún después del 3 de enero, en Venezuela quedan por lo menos más de 6.000 médicos cubanos que cobran alrededor de $5.000 cada uno, de los cuales a ellos solo les entregan $300. Es decir, con el dinero de los venezolanos y aún tutelado por los Estados Unidos, el régimen de los Rodríguez sigue manteniendo a la dictadura cubana. ¿Cuál es la acción que va a tomar el Departamento de Estado? Hasta una próxima entrega de Por Dónde Van los Tiros. Activen las notificaciones, suscríbete y dame like. Hasta una próxima entrega.